Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Uno habla todo el día de la contingencia, lo que pasa, pero ¿y qué pasa con uno, con la persona, con el ser, con lo que nos pasa adentro de nuestra mente, de nuestro cuerpo? Y el cuerpo lo habitamos todo el tiempo y a veces no estamos conscientes de aquello. Qué importante es la espiritualidad, qué importante es la salud física y la salud mental. Y hay, por supuesto, disciplinas que te ayudan a esto, y una de ellas, famosa a nivel mundial, relevante, mucha gente la practica, es el yoga. Y queremos comentarles de distintas perspectivas, porque también ha salido análisis de que incluso puede ser entrada a políticas protofascistas. ¿Desde qué lugar viene esa reflexión? ¿Es verdad? ¿Es mito? ¿Qué tanto es cierto? ¿Qué tanto no? Esto que sirve para el alma, para el bienestar, ¿podría ser algo asociado a grupos de derecha? Bueno, vamos a estar conversando de eso. Parto presentándola a ella. No la habíamos tenido la vez anterior porque fue el fin de Semana Santo, pero yo le echaba de menos particularmente. Actriz nacional. Tiene una obra a presentar que yo la voy a ir a ver el próximo miércoles, jueves, por ahí, en el GAM. Nos vamos a encontrar ahí. Me interesó mucho la premisa, así que voy a estar presente y pido un aplauso para ella. Luz de este viernes 10 de abril, Mariela Miñota, actriz nacional, esta mañana en turno. Bienvenida, Mariela. Hola. Qué linda presentación. Sí, el rey de la presentación. Oye, tus ojos combinan con tu polera. Sí, lo hice a propósito. Obvio, sí, me puse estos ojos así como en vez de la polera. Me los cambié. Oye, Mariela, bienvenida. Vamos a estar hablando, por supuesto, de todo esto que dijo el Seba y de la obra que se viene propaganda en la próxima semana en el GAM. Tenemos varios temas de conversación esta mañana y bueno, me acompaña un amigo que me he hecho en el camino. Lo revelo acá. Yo tomé la decisión de también conectarme más con mi cuerpo, conectarme más con mi mente, conectarme más con mi espíritu. Y el yoga es una disciplina que he adquirido ahora hace muy poco. Estoy con el emprendedor, porque también levantó un proyecto de yoga que se llama Mandiram. Y él tiene una perspectiva, aparte de dedicarse a esto, tiene visión de mundo, visión política, visión de cómo esto puede ayudarnos a la vida, a la mente, a la salud, al alma. Pido un aplauso también por primera vez en turno esta mañana. Camilo Rovira, director de Mandiram Yoga, esta mañana en turno. Bienvenido. ¡Bravo! Muchas gracias. Bienvenido a esta mesa de conversación. Vamos a estar así. Namaste. No, un placer compartir esta mesa con ustedes, chicos. Yo he visto igual Radio Turno en el pasado, me ha agradado. Saludos a todas las turninas y turninos. Yo soy uno de ustedes también. Eso. Y bueno, ahora conocí a Mariela un poco antes de entrar. Entretenido, tiene cosas interesantes que contar sobre este tema. ¿Sobre el tema del yoga? Sobre, claro, el tema que perfilaba un poco el Seba. Hablemos dos cosas. Primero, nos dijiste radio. Qué bacán, me encantaría tener una turno FM. radio. A veces le dicen turno TV. Y solo salimos por YouTube, pero un día vamos a tener las dos, una televisión y una radio. Así que gracias por decretar, manifestar. Y, ¿qué es el yoga? Pues porque mucha gente tiene prejuicios. Yo te voy a comentar esta noticia que salió el diario El País de España, una entrevista a autores del libro Conspiritualidad, que Matthew Rensky, que el titular del País de España, diario internacional relevante, dijo, el yoga puede ser una puerta de entrada a políticas protofascistas. ¿Tú habías escuchado esto alguna vez? Ahí vemos el tema en portada. Te voy a contar un poco lo que dice para que lo contextualicemos. En los años 20, protonacionalistas del sur de la India impulsaron una cultura física que sirviera de modelo para el Estado emergente. Querían educación universal, sanidad y también programas de educación física. Los modelos procedían de los colonizadores británicos: calistenia, gimnasia, halterofilia. La élite urbana de Bombay, Delhi o Calcuta los adoptó y los indigenizó incorporando elementos del yoga medieval, lo que hoy llamamos yoga postural moderno. A los alemanes les fascinó. Ya tenían gimnasia y calistenia, pero vieron en esos brahmanes un conocimiento místico adicional. Hubo un intenso intercambio intelectual, así figuras como Heinrich Himmler se interesaron profundamente por el yoga como principio monástico de organización militar. Llevaba consigo una copia de Bhagavad Gita, un texto sagrado hinduista durante la guerra, y creía que el yoga podía crear supersoldados con capacidades extraordinarias. Wow, intenso. Intenso. Y mira, hay tres puertas de entrada dentro del yoga, según Remsky, al protofascismo. Uno, el esencialismo de género. La idea de lo masculino femenino, sagrado, rechazando otras identidades. También la purificación neurótica, obsesión por eliminar toxinas para separarse de los impuros. Y el irracionalismo, priorizar la intuición por sobre la evidencia científica. ¿Tú te sientes interpelado, Camilo? ¿Cómo ves estas tres puertas de entrada al protofascismo? Yo debo decir que dentro del panel parece que soy la única
no yoga. Porque yo practiqué yoga y no me hallé. Mira. No me hallé para nada, me ponía muy nerviosa. Bueno, después voy a comentar si quieren mi experiencia, pero ¿qué te parecen estas 3 puertas de entrada al protofascismo que exponen? Mira, me parece que igual es algo natural. El yoga es una filosofía, una forma de interpretar la realidad que es muy antigua. Entonces, se basa mucho en textos que son devocionales o considerados sagrados. Entonces, es muy común, es muy sencillo en esos textos que son muy antiguos, que tienen que ver con un pensamiento conservador, tradicional, encontrar frases y otros razonamientos que puedan apoyar una política conservadora, ¿verdad? Entonces, se instrumentaliza un poco, pero, por ejemplo, lo que pasa es que también es una tradición que es amplia. Entonces, este tema de lo femenino y lo masculino, hay dioses que son hermafroditas, hay personajes que en un momento de la película son varones y que luego son mujeres, digamos. Entonces, eso también es parte de la herencia del yoga. Entonces, estas interpretaciones son este tema conservador es una interpretación, ¿ya? Hay otra cosa que comentaba con una chica antes de entrar, que es el tema de que la gente cuando yo digo yoga, la gente está pensando en el yoga postural, está pensando en un yoga que fue pensado para cultivar la meditación. Pero yoga en la India, en la cultura india, es toda búsqueda espiritual. Entonces, desde ese punto de vista, por supuesto, alargando un poco el término, uno podría decir que lo que hace un católico, lo que hace un cristiano es yoga. Yoga también. Está buscando a Dios. Mira, de hecho acá Isabelita 765 dice, el yoga no es solamente una postura, es un estilo de vida de desapego hermoso. Mariela, Miñot. Sí, yo estaba pensando como en el concepto de espiritualidad, ¿cachai? Y según averigüé, viene del latín como spiritus, que significa aliento, respiración. Tiene que ver como con conectarte con ese aliento que te da vida, ¿cachai? No tiene que ver necesariamente con algo místico o esotérico. Yo creo que tiene que ver como con todas esas experiencias que te hacen sentir conectado con algo más fuerte que tú mismo, ¿cachai? Que te hacen sentir conexión con la gente, con la naturaleza, con el mundo. Eso, creo yo. Acá el chat dice, oye, pero el yoga milenario, ¿qué les pasa? Estamos analizando. Y hay varios tipos de yoga también, no hay uno solo. Pero entonces la gente que practica yoga, Seba, tú estás entrando a este mundo yoga. Ujú. Pregunta, porque ya, yo me salí indignada. ¿Tú entraste bajo qué necesidad? ¿Cachai? Porque estamos hablando de que es una disciplina espiritual, física, de desapego, pero la gente, no sé, por eso te pregunto a ti, ¿tú entraste por qué? ¿Porque te querías sentir mejor físicamente? ¿Porque querías desapegarte? Si hay algún yogi acá en el chat, no sé si dice yogi, que también diga como por qué entró, por qué buscó y cómo le ha ido la experiencia. Mira, yo soy alumno, no sé si llamarlo así, asistente. Aprendiz. Claro, de Mandiram Yoga, que es donde ejerce Camilo Rovira, instructor de hace ya larga data al respecto. Y lo que principalmente yo quería, claro, era tener más conexión con mi cuerpo, pero eso tiene otra cuestión que tiene que ver con estar presente. Que algo que uno a veces, yo siempre estoy en el pasado o en el futuro en mi mente. En general, Pasado imagino. pensando en lo que pude haberlo hecho distinto, o presente cómo voy a hacer eso, la ansiedad que se llama. Ujú. Entonces me debato entre la nostalgia y la ansiedad. Nostalgia pasado, ansiedad futuro. Y cuando estoy en el yoga estoy tan preocupado de hacer bien el ejercicio y mi mente está tan concentrada en poder hacerlo que de verdad estoy ahí y no solo conecto con mi cuerpo, sino que también conecto con mi mente. Y me ha costado porque yo no tengo tan buena, ¿cómo se llama? Genuflexión, las posibilidades de tu cuerpo. Elongación. Elongación. Genuflexión. Y he descubierto los límites estrechos que tenía mi cuerpo se han ampliado de a poco. Entonces también uno dice, wow, como que mi cuerpo es más de la idea que yo tenía al respecto. Y en ese sentido, para mí ha sido un regalo empezar a hacer esta disciplina. Y por eso quería problematizar también, porque, claro, esto que llaman de que es protofascista y que está ahí también en discusión, me gustaría también entenderlo y por eso quiero problematizarlo, porque me parece que es una disciplina muy sana, muy saludable, que ayuda al espíritu. No sabemos qué es el espíritu, distintas culturas lo conceptualizan de distinta manera, pero creo que hay un aporte a estar presente. Creo que eso es lo fundamental. No sé, tú que, Mari, también que lo haces, no sé Sí, cómo yo- es tu experiencia. A mí el yoga lo que más me ha ayudado es conectar con mi respiración. Como cuando empecé a practicar me di cuenta que en realidad no... Claro, uno respira, obviamente, pero uno no está consciente de su respiración y generalmente uno respira así como cortito,
¿cachai? Y uno no se da cuenta lo importante que es respirar para estar presente, para no reaccionar a las cosas que te van pasando y reaccionar hacia la primera, como, ¡ah! ¿Cachai? Como saber respirar yo creo que te da un poder súper grande, ¿cachai? Que es como justamente eso, estar en presente, que no es tan evidente, ¿cachai? No es tan fácil. Yo diría que desde este punto de vista la respiración te lleva tanto al presente porque la respiración, bueno, está ocurriendo en todo momento, no podemos parar de respirar durante bastante rato de manera voluntaria, ¿no? Entonces, en todo momento la respiración nos está diciendo el estado de nuestra mente, la emoción que tenemos, cada pensamiento, cada patrón emocional o mental está ligado por un patrón respiratorio. Entonces, cuando estamos conectados con la respiración, estamos conectados con eso que está pasando ahora, que nos está pasando en este momento. Oigan, y acá hay varios testimonios en el chat. También podemos abrir los audios al más 569-97468 para que cuenten su historia de yoga. Lo que quiero leer es la parte de la gente, por ejemplo, que se siente un poco aislada cuando practica yoga, porque uno tiende a pensar, no es solo un deporte. Uno, por ejemplo, va a nadar y no se mira tanto con la gente, no sé, como que no hay una comunidad. En el yoga pareciera ser, y acá quiero preguntarle a Camilo o Mariana, no sé si llevas tanto tiempo, como que uno, aparte de practicar elongaciones o respiraciones, también tiene que ser de cierta manera. Por ejemplo, si yo voy a yoga y después quiero ir a un bar y tomarme un barroluco, me van a rechazar. Acá dicen, me he sentido todo menos parte de una comunidad, rechazado, como que tienen que ser un estilo de vida, como una manera de pensar, quizás vegano, quizás vegetariano, quizás saludable, quizás delgado. Como eso uno tiende a pensar a veces cuando va en el yoga y se siente como rechazado. ¿Es tan así? Como, ¿por qué está ese prejuicio? Acá en el chat estoy sacando la voz de los que son. de los sin voz. Claro, pucha, no, mira, en realidad eso depende mucho del lugar y de las personas que estén llevando adelante ese proyecto, para serte súper honesto. Pero ¿existen charlatanes que pueden llegar a hacerte sentir así? Charlatanes, pero también personas que son un poco más fundamentalistas, digamos, podríamos llamarlo así, ¿me entendés? Entonces, también puede darse eso, no es solamente una persona que sea charlatán, digamos, pero que tiene una interpretación un poco más conservadora, un poco más fundamentalista. En la escuela nosotros no, para nada, no, o sea, no sé, tú quieres ir a practicar yoga y después ir a tomarte, ir a un bar. Mira, Sebastián. Sí, de hecho sí, yo quiero relevar el espacio que es Mandiram Yoga, o Yoga Mandiram, que estamos acá al lado, por cierto. De hecho está muy cerca de Turno, acá al lado, en el corazón de Providencia. Convenio para los turninos. Algo por ahí estamos armando, una cosita. Pero claro, yo he incorporado una nueva disciplina. Pero mi estilo de vida se mantiene el de siempre. O sea, yo soy bueno para el barros luco, soy bueno para la cerveza y adopto en el momento en que estoy ahí parte de la disciplina. Y creo que es cualquier cosa, no sé. Nosotros yo tuve la suerte este año de ir a Europa por primera vez, estuve en el Vaticano. Y estando ahí me di cuenta que, aunque yo ya no sea católico hace varios años, soy culturalmente católico. Como que eso no va a salir nunca porque me crié en una cultura judeocristiana y aunque yo ya no sea parte de ese movimiento, adopto ciertas cosas y empiezo a pensar las cosas de la tradición cristiana y hay algunos valores que mantengo. Entonces yo tomo valores del cristianismo, tomo valores del progresismo y tomo valores del yoga también, que no implica que todos mis valores sean en función al yoga, sino que tomo algo de ahí. Y lo que encuentro en el yoga lo encuentro valioso, porque creo que es un aporte a la respiración, como decía la Mari, al presentismo, que algo como que es una búsqueda actual en mi vida, como estar con mi cabeza más calmada y más tranquila y estar ahora preocupado solo lo que está pasando ahora, que es conversando con usted. Y eso en general no es tan simple, algo que parece tan fácil como estar acá, no es común. Y el yoga yo creo que es fundamental para eso, además de las posibilidades que te da de tu cuerpo y además que también uno hace deporte también, o sea, quema calorías, o sea, tiene una amalgama de varias cosas que me hicieron sentido y por eso la practico. Yo te diría que es importante también rescatar el hecho de que el yoga es para ti. Entonces, este tema del presentismo hay que entender muy bien cuál es su valor, ¿ya? Porque el presentismo por sí mismo no te va a cambiar. Lo que sucede es que ese estar en el presente, ese momento de atención en el presente te permite darte cuenta de las cosas que haces sin pensar, las cosas que haces de manera automática. Y entonces si tú defines, por ejemplo, que es importante para tu salud, para tu camino, para dar lo mismo,
para ti. Es importante un determinado hábito, tratar de transformarlo porque sientes que te hace mal, etc. Entonces, ese estado de presente te da la oportunidad, ¿ya? Pero no se trata de que aquí haya un set de normas morales y de cosas que tienes que cambiar en tu vida sí o sí, si es que estás practicando yo. No. Y Camilo, ¿cómo distinguir? Porque estamos viendo acá en esta conversación que efectivamente, por supuesto, un deporte hace bien, el Seba lo dice, como conectarse con el aquí y el ahora, la respiración, la espiritualidad, pero también hay otro tipo de prácticas o charlatanes o gente que pueden como confundir la disciplina. ¿Cómo distinguir la espiritualidad saludable, por ejemplo, y versus también discursos que pueden volverse dogmáticos? O sea, también hemos visto casos que sucede eso. ¿Cómo puedo ir yo? Imagínate, no sé, pues estoy débil y digo, hoy quiero ir a practicar yoga para encontrarme conmigo misma. Y de pronto viene alguien y, como dice el Seba, me quiere poner protofascista. Eso. Hazte cargo, Camilo Rovira. Hazte cargo. ¿Está llevando el yoga al protofascismo? ¿O son lecturas equivocadas? Mira, yo cuando estaban hablando de esto, cuando decían esto, yo me acordaba de la, ¿cómo se llama? La teología de la liberación, ¿sí? ¿Puede ser? ¿Lo dije bien? Sí. Que es una interpretación, ¿cierto? Muy más bien de izquierda, ¿verdad? Más bien revolucionaria del cristianismo, de la enseñanza de Jesús, que en realidad uno lee los evangelios y Jesús es más bien un chacón que lucha por los pobres. Pero filo, vamos a saltarnos eso. Lo que digo es que dentro de esa misma ideología cristiana, dentro de ese mismo cristianismo, hay vertientes que son fundamentalistas, conservadoras, de derecha, y vertientes que son de izquierda. Entonces, en la cultura india, la herencia de esta tradición, se puede interpretar de ambas maneras, ¿ya? O sea, yo por lo menos no lo interpreto en el sentido conservador, etcétera, pero entiendo gente que puede interpretarlo así. Esa interpretación existe, es histórica también, muchas de esas interpretaciones. Entonces, es lo que sucede con las tradiciones espirituales, ¿ya? Dan para muchas cosas. ¿Y cuál es la lectura progresista que se le podría hacer al yoga? Si bien hay una lectura que podría ser protofascista, ¿hay alguna que podría ser de izquierda, progresista, liberal? Mira, yo me acuerdo siempre de la enseñanza del maestro Vivekananda, que es tal vez el maestro más importante de principios del siglo XX, y que él fue un líder nacionalista indio. Él es como el héroe de Mahatma Gandhi, por ejemplo, ¿ya? Entonces, Vivekananda planteaba de que la forma más elevada de yoga es entregarse por los demás, es tratar de hacer el mundo un lugar mejor, tratar de encontrar justicia en el mundo, es decir, involucrarte, participar, ¿ya? Entonces, a mí me parece que eso es una versión bastante progresista, una forma de mirar como de que en realidad luchar por la justicia es hacer yoga. Mira, acá el chat se expresa, hay gente que dice yo lo uso para espiritualidad, dice la práctica en sí es beneficiosa, todo lo que venga después como la política, interés económico o la cochinada es otra cosa, pero posterior, me ha hecho muy bien. Flores dicen, caíste en el yoga, cayó. ¿Te ha gustado a ti, Seba? Porque has hecho hartos deportes y te he visto en este más constante. No he hecho tantos deportes. Ahora es que mezclo gimnasio y yoga. ¿Y? Bien, me ha sido un buen combo. Me ha servido, me siento mejor. Y bueno, creo que cualquier disciplina deportiva, es que, a ver, voy a confesar, yo antes era bien sedentario. Y cuando digo antes, hace menos de un año. Un año. Y ahora que no estoy tan sedentario, de verdad el cambio es impactante. Sí, y lo digo, eso es y lo digo de manera no física, que también creo que se nota, o lo noto yo, sino que acá es cuático. Ustedes vieron la intensidad y la disciplina con la que practica Sebastián. Me imagino, me imagino. Mira, para mí el yoga es la conexión entre cuerpo, mente y espíritu y se practica de manera consciente a través de la respiración, dicen acá. Yo también hice una vez Bikram. Imagínense, me fue bien porque igual eso me pasa a mí con el yoga, como que me pongo muy nerviosa. Soy ansiosa, entonces la parte de meditar 5 minutos me vuelve loca. Es como, por favor, que haya un temblor, que suene una sirena, que alguien tosa, ¿cachai? Como que estar así entregada, no puedo entender la gente que se queda dormida. Obviamente tengo que trabajar esas cosas y tienen que ver con mi ansiedad que no puedo apagarme, ¿cachai? Si me obligan a estar sentada, acostada, con ojos cerrados, con 20 personas al lado, para mí es la peor pesadilla. Entonces, el Bikram me gustaba un poco más porque siempre había que estar luchando con un calor insoportable, no estaba como relajado nunca. Entonces, bueno, oye, pero eso es problema mío. Bikram parece que era un chanta.
Sí, po. Como que ahora le cambiaron el nombre hacia hot yoga, ¿no? Sí. Porque sí. Él no era su método, no, creo que se lo y era un robó. abusador, Sí. muy... Sí. Hay un documental en Netflix sobre eso Sí. al respecto. Tremendo. Oye, tú practicas yoga hace tiempo, Mari, ¿no? Sí. O sea, tú debes He ser hecho muy- hartos tipos de yoga. ¿Cuál ¿no? has hecho tú? Bueno, es que de eso estaba hablando con Camilo. Cuando chica, estoy hablando 27 años, no era tan chica, caí en el flagelo de un yoga muy chanta, según mi opinión. Tal vez a alguna gente le parecerá maravilloso, lo respeto. A mí me pareció horrendo. Un yoga como que el profesor se vestía de blanco, con turbante, tenía un nombre medio raro, ¿cachai? Y me llamó la atención porque trabajaba mucho la voz, ¿cachai? Había mucho mantra y a mí me gusta cantar, entonces me gustó. Y además era más flojita en esa época y era un yoga más quieto, como siendo honesta. Entonces dije como, Más este sutil. es mi yoga. Llego a la entrevista, ¿cachai? Y le digo al profesor como, oiga, igual me complica, siento que es un poco religioso. Y me dijo, no, esto es una tecnología de la conciencia, esto no tiene que ver con una chao. religión. Ya, vamos, empecemos. Y me metí a estudiar este yoga y de repente había un módulo que se llamaba humanología y que básicamente era como estereotipos de género, ¿cachai? Como Ah. las mujeres son así, los hombres son así. Y entonces en este módulo te enseñaban que la sexualidad de la mujer era de esta forma, que cuando tú tenías relaciones sexuales con un hombre, el hombre pone tu semilla, entonces, Su semilla. claro, entonces él te inyecta de cierta forma una energía para que tú se la pases al bebé. En el momento en que estés embarazada, entonces el bebé tenga la energía de la madre y el padre. ¿Qué pasa si tú eras potoloco? Como, no sé, yo al menos igual fui potoloco cuando en mis 20, Antes, ¿cachai? obvio, que no. Y claro, ya. La juventud divino tesoro. Claro, y entonces te decían que si tú tenías muchas de estas energías, se producía ahí un problema en tu campo áurico y que tenías que limpiarlo Oh, y purificarlo porque si no ibas a traer puras relaciones de mierda. Y yo tenía patrones que en realidad se tendrían que haber trabajado con un psicólogo, no con una meditación. Me mandaron a meditar durante 40 días, media hora, como encima repitiendo como Satanama, ¿cachai? Como un mantra. Mi abuelita se hubiese traumado, como, ¿qué estáis haciendo? Satán, no sé. Me lesioné la cadera porque además no estaba preparada para meditar todos los días media hora sentada en esa posición. Y además desarrollé mucha culpa, ¿cachai? Como, Obvio. mi campo áurico está ¿Qué sucio. edad tenías? 27. Claro. ¿Cachai? Y de verdad, durante ese año pensé que yo estaba mal porque me había acostado con mucha gente, entonces por eso atraía tanto saco de wea, ¿cachai? No Y era por ahora- mis patrones, era porque Claro, estaba ahí con el campo áurico así, contaminado. sucio. Oh. Y aún así pudiste reivindicarte. Mira, qué bueno que nos reímos de eso, digamos, porque no estamos de acuerdo con que eso sea una práctica saludable del yoga. No. Totalmente. No. Y aún así pudiste reconciliarte con la disciplina. Sí, porque uno ya después está más sí, grande y no le crea. Y hay otros yoga y son bacanes y me hacen súper bien. Pero ese yoga, de lejos. Y varias gente quizás se ha encontrado con ese tipo de gente. Camilo, pero lo de ustedes, no. Mira, Flores Muga, un hombre sano, saludable, sabe respirar, estar en el aquí y el ahora. No le hemos dado su nombre espiritual todavía. No. Ah, voy a tener una nueva identidad. Sebastián. Oye, Sí, quiero agradecerle mucho la conversa esta mañana. Yo recomiendo, primero recomiendo que hagan ejercicio, primero que todo, que conecten su cuerpo, su mente y su espíritu. Antes que no, hay mucha disciplina y una de ellas el yoga. Se dice muchas veces que es una disciplina de élite y para ir redondeando también quiero invitarte, Camilo, invitarle a María que cuenten por qué es beneficioso practicar esto, por qué tiene sentido. Y a ti, Camilo, particularmente, que nos cuentes de tu centro, no sé cómo llamarlo, escuela, Escuela. la escuela Yoga Mandiram. Mari, primero. Bueno, yo creo que a mí la meditación me ha ayudado mucho. Tampoco es que medite todos los días, me encantaría, pero a veces, no sé, pierdo la disciplina. Pero lo que sí me ha ayudado mucho a trabajar el diálogo interno.
todos tenemos un diálogo adentro que siempre, la cabeza no para, ¿no? Está siempre comparando, pensando en los problemas de después, en lo que hice, en lo que no hice, en lo que tengo que hacer. Y creo que la meditación ayuda como a observar este diálogo, a entenderlo y a cuestionarlo también, ¿cachai? Que a veces uno no es consciente de sus pensamientos y los pensamientos que uno tiene no siempre son nuestros, incluso, o sea, son cosas que uno aprendió de chico y está bueno como observarlo y cuestionarlo. Eso. Camilo Rovira, haz la invitación, pantalla completa, para que la gente no solo practique yoga, sino que también tú tienes un espacio donde puedes proveer de ese conocimiento, de esa disciplina. Por supuesto, mira, el yoga es una cosa maravillosa. Cuando apareció en la sociedad fue como, se entendió que era como un regalo que estaban haciendo los maestros de esta tradición y la verdad lo ha sido, ¿cierto? Hay mucha investigación a esta altura, investigación científica respecto a los beneficios del yoga, no los voy a latear ya, pero hay mucho ya a estas alturas que está totalmente validado. Y hay diferentes formas de practicarlo, como decía la Mariela, hay diferentes técnicas, diferentes metodologías, el hot yoga, ¿cierto? Que probó la Yo, sí. y bueno, la ashtanga también, que nosotros hacemos harto ashtanga en la escuela, que es una forma también de practicar que es como intensa, que genera calor y Esa todo hago eso. yo. Esa es la que hace, o sea, que está súper bueno. Y también tenemos entrenamiento, justamente porque muchas veces las posturas de yoga requieren cierta musculatura, Sí, etcétera. po. Entonces también tenemos entrenamiento para generar eso y para poder practicar sin lesionarse. Y lo otro que quería comentar, esto era lo último, porque habían hablado del tema de la meditación, ¿cierto? Y hay que recordar que la meditación, cuando una persona entra a meditar, la idea, el objetivo no es que deje la mente en blanco, que la detenga. El objetivo es que la desactive. ¿Ya? Que es diferente, porque voy a hacerlo de la siguiente manera. Yo voy en un auto, por ejemplo. Entonces supongamos que yo, mientras voy en el auto sin parar todavía, yo pongo en neutro. El auto va a seguir un rato, ¿verdad? Velocidad crucero. Por la inercia, ¿cierto? Entonces eso pasa un poco cuando uno medita. Uno va desactiva la mente, pero si la mente está alterada, entonces la inercia va a hacer que continúe. Pero como tú ya eres capaz de mirarla, eso, cuando eres capaz de mirarla, eso ya significa que desactivaste. Entonces tienes que tener paciencia. Claro. Ese es el punto. Entonces, claro, cuando la mente va muy rápido, entonces todavía va a seguir andando rápido un rato, ¿ya? Entonces, pero es un entrenamiento. Uno no funciona porque uno se sienta una vez a meditar. Tiene que persistir, Constante. ¿cierto? ¿Sabes qué voy a ir? ¿Seamos compañeros? ¿Hay clase de prueba? Por Sí, vamos, supuesto. anda un día Voy a la conmigo. clase de prueba. Y veamos ¿Sabes lo que qué? pasa. Y veamos lo que Oye, pasa, y no sí. quiero irme, Mari, muy cortito, tienes una hora en el GAM, quiero que la promociones porque vamos a ir, te vamos a estar apoyando, el tema es fascinante, cuéntamelo todo. Bueno, el próximo jueves se estrena una obra muy bacán que se llama Propaganda y que es muy turnina por el tema, porque se trata como de como los discursos de odio y de extrema derecha se han tomado como las redes. Está súper interesante, es una coproducción de Alemania y Chile, entonces es bien internacional. Actúan 2 actores alemanes y somos 3 actrices chilenas. Es bien como una obra bien como mundial, siento. Y está entretenida, tiene música, que la compuso José Gatica, un compositor bien bacán. El texto es de Juan Pablo Troncoso y está muy bonita. La dirección de Ana Luz Ormazábal. Oye, Una Ana gran Luz, que directora. eres mi compañera de CrossFit. Mira, disciplinas acá se encuentran en turno en vivo. Chicos, muchas gracias. Yo voy a ir a la clase de prueba porque he perdido bastante elasticidad, así que la quiero retomar. Un aplauso entonces para Camilo y Mariela esta mañana en turno en vivo.